De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, a partir de eso hablamos. Cada persona habla a partir de su capacidad. La educación que le dieron sus padres, por ejemplo, su nivel cultural, sus experiencias en la vida, sus complejos. Todos hablamos a partir de nuestras experiencias, de nuestras frustraciones, a partir de nuestro ego, a partir de nuestros logros, a partir de nuestros deseos, de lo que queremos, pero también a partir de nuestros traumas. Quizás interactuamos con una persona de otra religión y esa persona nos hirió y culpamos a todos aquellos que se asemejen a la religión o que practiquen algo similar a esa persona que nos hirió. Así que todos hablamos también a partir de nuestros traumas, a partir de nuestros miedos. Es muy difícil que el ser humano ponga a un lado todo esto, el miedo, el trauma, las experiencias, la enseñanza, la educación. Lo ponga a un lado, es muy difícil que lo ponga a un lado a la hora de emitir una opinión. Se puede lograr, pero es muy difícil. New Testament is not scripture, it's nothing. If you want a good read, I think Harry Potter is probably better. Lord of the Rings is even better than that. But that's not okay. La persona fanática, la persona sesgada en su propia religión y fanatismo, no puede percibir otros aspectos de cualquier texto. En este caso estamos hablando del Nuevo Testamento, de los escritos judíos que el cristianismo llama Nuevo Testamento. Puede ser apreciado desde muchos aspectos, como les decía. Por ejemplo, y sobre todo, desde un aspecto histórico. Estos escritos tienen un gran valor histórico para el pueblo judío. Son escritos judíos de hace aproximadamente 2000 años. Pero es tan grave el sesgo ultra religioso fanático que le inhabilita, le imposibilita apreciar el texto desde otro ángulo. Para él, como judío talmúdico ultra religioso fanático, el simple hecho de que él no esté de acuerdo con la teología que aparece en estos textos, pues ya significa que este texto no es nada y que es Lord of the Rings es mejor que este texto. Voy a compartir contigo solamente 2 ejemplos. Hay muchos, pero 2 ejemplos por los que el mal llamado Nuevo Testamento debería ser apreciado por los judíos en términos históricos. El documento judío más antiguo que registra el término Rabbi es el llamado Nuevo Testamento. ¿Acaso esto no merece valoración histórica? Por supuesto que sí. Aunque alguien no esté de acuerdo con el contenido, merece la atención histórica, merece ya un valor histórico. Pero repito, cuando el sesgo ultra religioso fanático es tan grande, esto imposibilita al lector a darle un valor al texto aparte del religioso. Su enfoque únicamente es el religioso. Y si dice este texto algo en contra de mi religión, pues ya lo voy a ridiculizar y voy a decir que este texto no vale para nada. Que mejor te leas una novela de fantasías o de ciencia ficción. Como dije anteriormente, la crítica revela la interioridad, el sentimiento, los pensamientos del que emite ese pensamiento tan burdo. Segundo ejemplo, para contextualizar el valor en términos históricos judíos del mal llamado Nuevo Testamento. En el libro de Hechos y en el llamado Evangelio de Lucas se registra la lectura de la Haftará, la lectura de los profetas seguido a la lectura de la Torá. Estos son los textos judíos más antiguos que registran esta costumbre de leer una porción de los profetas en la sinagoga seguido a la lectura de la Torá. Esto evidentemente es de gran valor. No importa si el lector
o el académico está de acuerdo o no con la enseñanza de estos textos, pero debe ser apreciado. Cualquier persona sin prejuicio, sin un sesgo tan fanático, tan fanatizado, puede valorar esos textos y jamás saldría de su boca expresiones como estos textos no son nada o mejor léete una novela fantasiosa como Harry Potter. Hay gran riqueza histórica en estos textos que nos ayuda, vamos ahora en contexto, ayuda al judío a ampliarle el panorama para comprender mejor el mundo judío del primer siglo, dentro de la tierra de Israel y fuera de la tierra de Israel. Pero repito, si el lector simplemente es un fanático religioso, no apreciará este contexto del texto. Por otra parte, hay muchos académicos judíos, religiosos y no religiosos, inclusive ateos, que sí han dedicado muchos años de sus vidas a leer estos textos, el mal llamado Nuevo Testamento, y extraer de ellos lo que ellos consideraron de gran utilidad, sin ridiculizarlos, pese a que no estuviesen de acuerdo con la teología de dichos textos, sino que consideraron la porción que para ellos tenía valor. Y esa es la parte que hoy quiero compartir o enfatizar más con ustedes, y les voy a compartir algunos ejemplos. Tenemos en pantalla a quién, a un rabino que por su vestimenta evidentemente era un tradicionalista a mediados del siglo XIX. Rabbi Eliyahu Zevi Soloveitchik escribió un comentario que les voy a compartir ahora en pantalla. Aquí lo ven en hebreo, llamado Kol Koreh, una voz que llama. En este documento, que fue traducido al inglés no hace mucho, The Bible, the Talmud and the New Testament, la Biblia, el Talmud y el Nuevo Testamento, un comentario de los evangelios. Realmente el comentario es básicamente de Marcos y Mateo. El autor, el rabino Eliyahu Zevi, afirma en este documento, en este escrito, que no hay nada en dichos escritos ajeno al judaísmo. Y esta es la comparación que yo quiero con la que ustedes se queden hoy, estimados. Se quedan con la opinión del promotor del noajismo, del corto vídeo que vimos, o se quedan con esta referencia de Rabino Eliyahu, Pinchas Lapid, David Flusher, Martin Buber. En el 1945 hizo esta famosa declaración: desde mi juventud he sentido a Jesús como mi mayor hermano. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con las palabras de este destacado filósofo Martin Buber o con las palabras de este rabino promotor del noajismo que está tratando de ridiculizar el mal llamado Nuevo Testamento? ¿Con qué nos quedamos? ¿Con las palabras de David Flusher, un sabio de Galilea, redescubriendo el genio de Jesús, un académico judío? A rabbi looks at the Jesus parables, de Frank Stern. Un rabino mira o observa o analiza las parábolas de Jesús. Consideran el valor histórico de estos textos mal llamados Nuevo Testamento, pese a que ellos no crean que Yahushua es el Mesías, pero valoran el contexto histórico. No hay un prejuicio, no hay un fanatismo, no hay un sesgo fanático. Philip Segal, que escribió la gran obra llamada La Halajá de Jesús de Nazaret en el texto de Mateo, donde valora el contexto histórico y hace una comparación con la proyección halágica en el libro de Mateo y las halajot en la literatura rabínica. Un judío académico que no cree que Yahushua de Nazaret es el Mesías, pero valora el contexto histórico del mal llamado Nuevo Testamento. David Daub, El Nuevo Testamento y el judaísmo rabínico, una obra extensa por un académico judío que todo su comentario es a partir de un análisis histórico
de el mal llamado Nuevo Testamento, lo valora como tal. No hay por qué ridiculizar un texto por la simple razón de que no estemos de acuerdo con lo que allí está escrito. Pero si el crítico resulta que proviene de un judaísmo talmúdico, de un promotor del noajismo, de un fanatismo religioso, pues claro, es evidente. Joseph Klausner, gran erudito judío, de Jesús a Pablo. De hecho, su obra mayor sobre Jesús de Nazaret, su vida, su tiempo, su enseñanza, existe inclusive en español, en el que valora el personaje histórico, las enseñanzas. Inclusive dice que el mensaje ético y moral de Josué de Nazaret debiese ser, dice literalmente, recuerdo sus palabras, un tesoro para Israel. Esto viene por parte de una persona que no es fanática. Personas, inclusive en referencia ahora a los libros, a las epístolas, tenemos a Mark Nanos, que ha escrito gran variedad de libros, es un académico respecto a los escritos de Saúl o Paulos de Tarso. Él no cree que Josué es el Mesías, él no cree que Pablo tenga la razón, pero valora los textos por su contexto histórico. Y es lo que todos debiésemos hacer. Cuando oigamos hablar a alguien en YouTube, recordemos el contexto de YouTube. YouTube no es una universidad. YouTube es simplemente un formato en el cual cualquier persona puede emitir su opinión. Y aunque físicamente la persona aparente ser muy educada, muy elocuente, muy estudiada, etcétera, etcétera, no por la apariencia debemos juzgar sus palabras. Cuando oigamos hablar a alguien en YouTube, no nos desesperemos, no nos sintamos mal, comprendamos las palabras, pero de manera objetiva. Y para ser objetivos hay que tener en contexto que, como dijo Josué de Nazaret, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, a partir de eso hablamos. Cada persona habla a partir de su capacidad, su educación, la educación que le dieron sus padres, por ejemplo, su nivel cultural, sus experiencias en la vida, sus complejos. Todos hablamos a partir de nuestras experiencias, de nuestras frustraciones, a partir de nuestro ego, a partir de nuestros logros, a partir de nuestros deseos, de lo que queremos, pero también a partir de nuestros traumas. Quizás interactuamos con una persona de otra religión y esa persona nos hirió y culpamos a todos aquellos que se asemejen a la religión o que practiquen algo similar a esa persona que nos hirió. Así que todos hablamos también a partir de nuestros traumas, a partir de nuestros miedos. Es muy difícil que el ser humano ponga a un lado todo esto que él significa. El miedo, el trauma, las experiencias, la enseñanza, la educación. Lo ponga a un lado, es muy difícil que lo ponga a un lado a la hora de emitir una opinión. Se puede lograr, pero es muy difícil. Así que quiero despedirme con estas palabras. La opinión de una persona o de un grupo de personas simplemente pertenece a esa persona o a ese grupo de personas. No le pertenece a un pueblo. Ese rabino no representa al pueblo de Israel. No lo representa. Él solo habla en nombre quizás de su grupito, o de él o de su grupito, o en nombre de un grupo, digamos, de una religión, de una secta mayor. Es posible, pero en todo caso lo que es evidente es que es una declaración que ha hecho a partir de un sesgo religioso ultra fanático. De manera que yo le pido por favor a todos aquellos que son partícipes de este canal y que, repito, les agradezco que nos hayan elegido para informarse con nuestros temas, que
no se alarmen, no se incomoden más allá de la cuenta. Si escuchas a alguien como este señor rabino, ten presente siempre el contexto, de dónde viene. Yo pediría inclusive tener lástima, tener compasión, entender que sus palabras reflejan ignorancia y es víctima de su propio fanatismo. Así que tengamos esto en consideración a la hora de, repito, ver cualquier video en YouTube. No estoy excusando sus palabras, evidentemente, porque las he criticado, pero para no crearnos heridas por el hecho de que alguien emita opiniones que contradigan nuestras convicciones, entendamos de dónde provienen esas palabras. Espero haberme dado a comprender. Voy a estar mirando ahora rápidamente en el chat si existiera alguna pregunta para poderle dar alguna respuesta o algún comentario que alguien quiera hacer.